tardes, mi nombre es José Gregorio Ferrer, estudiante de la sección 2 de la carrera de Derecho semipresencial, y les voy a hablar un poco sobre las costumbres jurídicas. Las costumbres jurídicas no son otra cosa sino el compendio de buenas costumbres emanadas dentro de una sociedad. Como una buena sociedad, tomamos por ejemplo el origen de esta norma jurídica, la sociedad romana, que es como ya sabemos, la cuna del derecho como tal, como lo conocemos en la actualidad. Se puede decir que las normas jurídicas tienen un basamento que los juristas, por principio de ensayo y error, en sus orígenes, ellos, el castigo que cualquier persona cometía en deprimento a todas las normas que ellos habían establecido para llevar una buena convivencia, no solamente con sus familiares, sino con sus vecinos, y mantener un orden estricto dentro de la sociedad, y que esas normas se mantuvieran hasta hacerse legales, desde un punto de vista que eran plasmadas en papiros, que son la base de las leyes actuales que forman la Constitución, forman tratados. Ellos, a través de esa práctica de ensayo y error, a las personas que incurrían en delito, ellos los castigaban de manera, y al ellos ver que esta práctica de ensayo y error les servía, las normas se fueron afianzando más, fueron de orden más crítico, de orden más legal, de orden un poco más formal, hasta llegar a ser de práctica social y cotidiana. Cuando una persona actuaba de manera que ya previamente se había experimentado, se había visto que el castigo o las sanciones que le habían puesto a personas previas que habían cometido el mismo error, ya sabían, sin dar mucho rodeo, sin dar mucha vuelta, qué clase o qué tipo de castigo o de sanción, fuera administrativa o de orden físico o de orden moral, sobre todo, que es uno de los principales atributos que tenía la sociedad romana, sobre todo su orden moral. Ellos ya sabían qué castigo le iban a imponer o qué sanción le iban a imponer a una persona. Ahora, este conjunto de costumbres jurídicas, para que fueran como tal, también deberían tener una naturaleza. La naturaleza de estas normas jurídicas se podría decir de forma, marcándolo en teorías. Hay teorías como la teoría legislativa, que explica que solamente los humanos realizaban la costumbre dentro de una manera empírica, dentro de una manera racional, pensante e intuitiva. ¿Qué se quiere decir con esto? Que cuando ellos analizaban verdaderamente para que la persona que había cometido el error o que había cometido un delito no lo volviera a cometer, ellos analizaban muy bien y no se dejaban llevar por el impulso o la venganza, para que esta persona aprendiera bien su lección, y otras que quisieran cometer el mismo error o el mismo delito, lo pensaran dos veces antes de cometerlo, ya que iban a ver la falta o la aplicación del peso de la ley que se le iba a aplicar a la persona que previamente lo había hecho, y eso servía como ejemplo.
Otra teoría afirma que estas costumbres jurídicas tenían de una manera como ser algo intrínseco dentro de la manera de vivir de la persona. ¿Qué queremos decir con esto? Que si es una costumbre, si es algo que está arraigado a la persona, debe tener un valor, debe ir más allá dentro de solamente el castigo físico, sino que debe implantarle de que la persona que lo cometió sea una persona que pueda razonar, pueda discernir por qué cometió ese error y por qué le aplicaron ese castigo, de manera de que cuando ella cumpla su sentencia o cuando la esté cumpliendo, reaccione, vea bien que estuvo mal hecho su comportamiento y que la sanción que le aplicaron fue para su bien y para su beneficio. Hay otras teorías que le dan una manera de comparación histórica. ¿Qué se quiere decir con esto? Que sobre todo los actos juristas, cuando previamente habían estudiado y habían visto casos así, que una persona había cometido un error que muchos años o tiempo atrás otra lo había hecho, pues ya sabían que en determinado tiempo, dependiendo de la sanción que se le aplicara, pues esa persona no lo iba a volver a cometer. También, para que sea una costumbre jurídica, debe tener una serie de elementos. Estos elementos pueden ser de manera subjetiva, de manera objetiva y de manera racional. Bueno, espero que esta corta y breve explicación les haya servido. En conclusión, para mí, muy en lo particular, el conjunto de las normas jurídicas, las costumbres jurídicas, no es solamente, como ya lo dije, el compendio de leyes que por ensayo de error esas comunidades adoptaron, sino que en la actualidad, si lo llevamos al caso, las normas jurídicas son la base fundamental de las leyes, normas, tratados y compendio de normas que forman actualmente la base del derecho como tal, como lo conocemos. Sin este conjunto de normas jurídicas no podríamos tener el derecho como tal. Bueno, muchísimas gracias por su atención.